último año de fellow de cirugía pediátrica y está hoy por aquí para hablarnos de hernia diafragmática en niños, hernia diafragmática congénita. Muchas gracias por su asistencia y Carolina, adelante. Hola, buenos días para todos. Me confirman por favor si me están escuchando. Sí, se está escuchando. Listo, entonces voy a dar inicio a la actividad del día de hoy. Me presento, yo soy Carolina Salazar Palacios, yo soy cirujana general y fellow de cirugía pediátrica de segundo año de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a revisar el tema de hernia diafragmática, algunas estrategias de manejo y algunas controversias actuales que existen sobre esta patología. Este es como el derrotero que vamos a tener hoy, hablar un poquito como tal sobre la enfermedad, sobre cómo se clasifica y cuáles son esos factores pronósticos que nos ayudan a tomar decisiones en estos pacientes, para después hablar sobre todo del tratamiento, de las estrategias quirúrgicas y no quirúrgicas para estos pacientes. em, y también vamos a hablar sobre algunas conclusiones. Entonces, para iniciar, ¿por qué es importante que todos conozcamos esa patología y por qué es importante tratarla a un nivel multidisciplinario? Porque uno de cada 2.500 a 3.500 pacientes nacidos vivos pueden presentar o se ha reportado esta incidencia de hernia diafragmática. La gran mayoría van a ser posterolaterales o con el epónimo que se conoce en Boalec, el 90%, y el 85% van a ser izquierdas. Es muy rara su presentación bilateral, en menos de 1% de los casos. Y es importante tener en cuenta que al momento del nacimiento, hasta el 60% de los pacientes pueden presentar una hipertensión pulmonar severa. La mortalidad, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, diferenciando cada tipo, pues como de consideraciones que implican la mortalidad, pero en general es alrededor del 20 al 30%, pero en los casos severos puede alcanzar hasta el 80%. Es importante tener en cuenta que que a pesar pues como de las estrategias de manejo, incluso se presenta una mortalidad 25 al 35% inútero, y también hay una tendencia mundial a aumento de las terminaciones del embarazo, cuando se hace un diagnóstico de hernia diafragmática. También es importante hablar de esta patología porque no solo implica el manejo agudo de los pacientes en el periodo perinatal, pero estos pacientes tienen una alta morbilidad y discapacidad a largo plazo que va a implicar enfermedades cardiopulmonares, trastornos del desarrollo neurocognitivo, enfermedades, por ejemplo, como reflujo gastroesofágico, algunas alteraciones musculoesqueléticas, y algunas complicaciones a largo plazo por las intervenciones quirúrgicas que se realizan en la etapa perinatal temprana. Entonces, hay varias teorías de pues cuáles son las causas, ¿verdad? Pues de que producen esta patología, pero pues no se conoce como tal cuál es como ese impacto o ese factor
que produce este defecto diafragmático, pero cualquiera de las estructuras que forman el diafragma son 4 estructuras: el septum transverso, los canales pleuroparietales, el mesoesofágico y los músculos abdominales. Cualquiera de las estructuras que fallen puede generar una fusión incompleta diafragmática, y esto va a llevar a alteración como tal pulmonar. Pues hay dos teorías, las vamos a hablar. Entonces, una es que esta compresión va a generar una disminución en la ramificación de las vías aéreas. También hay una disminución de la superficie alveolar y la vascularización pulmonar. Y hay otra teoría, y es esa teoría del hit dual o dual hit, en donde esta hipótesis postula que la compresión mecánica es el daño secundario y que la primera es un daño en el desarrollo embriológico como tal de las células del músculo liso, y que esto genera muchos defectos, incluyendo ese defecto pulmonar inicial, que posteriormente se lleva al defecto diafragmático y a la compresión extrínseca de los órganos. Es importante que este pues es un defecto congénito, y que el impacto es por una hipoplasia pulmonar que va a llevar a una hipertensión pulmonar secundaria y una disfunción cardíaca, y es en estos tres como ejes en los que va a girar pues como toda la presentación de los pacientes. Aproximadamente el 40% de los casos de hernia diafragmática congénita no son aislados y se puede presentar una anomalía adicional. Se han descrito muchísimas síndromes que pueden estar o que pueden aumentar el riesgo de hernia diafragmática, pero son pues como muchísimos, y si hay algunos genes que están acá, donde el 30% de los casos se ha identificado una variación genética que pueda explicar la presentación, pero pues como ya vimos, en general son casos aislados. Pero eh, es importante que otra gran parte de los pacientes se pueden presentar con otras alteraciones. El 27 al 30% de los pacientes tienen alteraciones cardiovasculares. También descartar alteraciones renales, osteomusculares y del sistema nervioso central. Cuando tenemos un paciente que se presenta con una posible hernia diafragmática, pues con los avances de los estudios pues, y el seguimiento prenatal de las pacientes, muchos de estos pacientes se diagnostican en la etapa prenatal, y la idea es que sea así pues para tomar las decisiones, sobre todo el lugar del nacimiento de estos pacientes. Pues, entonces se diagnostica generalmente entre la semana 18 a 22 de la gestación. Los signos como indirectos que podemos ver es la presencia de polidramios, asas intestinales en el tórax, estómago o vaso. Todos estos pueden estar intratoracicos, o el desplazamiento mediastinal. A veces es posible, pues es más fácil diagnosticar las hernias que son del lado izquierdo, debido a que las hernias que son del lado derecho, pues sí se puede ver como el hígado ascendido al tórax, pero en la ecografía la congenicidad es muy similar a la del pulmón. Entonces en la etapa prenatal puede ser un poco más difícil de diagnosticar, eh, pero puede haber signos indirectos de eso, como una eh, medializar, pues un desplazamiento del mediastino. Otras estrategias, aparte de la ecografía en la forma prenatal, es la resonancia magnética. Pues la ventaja de esto es que tiene una mejor caracterización de los tejidos, puede hacer medición volumétrica y morfológica de los tejidos, pero digamos que está la dificultad de que no está ampliamente disponible, y pues los costos que implica esto. Puede ser de utilidad en pacientes que tengan oligomamios o en obesidad materna, donde la ecografía no sea suficiente para caracterizar algunos de los parámetros que queremos caracterizar. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya lo vamos a ver, los factores como prenatales ayudan a definir el pronóstico, ayudan a clasificar el riesgo de morbimortalidad de estos pacientes, y esto nos puede ayudar a tomar pues decisiones, o a la familia, ya sea prenatales
o pues sobre todo el lugar y las estrategias de manejo que va a tener este paciente al momento del nacimiento. Entonces, uno de los primeros factores que es vía ecográfica es la relación pulmón-cabeza. Esto es el área, se mide pues de forma ecográfica en la ventana de 4 cámaras y va a medirse el área del pulmonar contralateral respecto a la circunferencia de la cabeza. Y esto va a predecir la gravedad de la hernia diafragmática congénita. Se considera que cuando tenemos una relación menor de 1, tenemos un alto riesgo de mortalidad, alto riesgo de ECMO, mientras si tenemos una relación por encima de 1,35 vamos a tener un buen pronóstico por lo general. Posteriormente, pues esta fue la primera que se desarrolló, pero posteriormente se crea la relación pulmón-cabeza observada esperada y eso realiza un ajuste con respecto a la edad gestacional de los pacientes y eso también impacta pues o nos da información sobre la supervivencia de estos pacientes y nos clasifica como en severidad. Aquellos pacientes que tengan un rango por debajo del 25% se consideran, pues, o uno esperado por debajo del 25% se consideran que son severos y va a alcanzar una supervivencia solamente del 20% de los casos. Aquellos casos en los que esté entre el 26 y el 45% se consideran moderados y el impacto en la supervivencia va a estar dado si el hígado está liver up, que ya vamos a ver qué significa eso, o que está ascendido el hígado o no, y en los casos en que el hígado no esté ascendido y la relación pulmón-cabeza esté por encima del 45%, vamos a tener una supervivencia por encima del 75%. Otro de los parámetros que nos ayudan a predecir la supervivencia de estos pacientes es mediante la resonancia, el volumen pulmonar fetal observado sobre el esperado. La desventaja que tiene es que se realiza pues, mediante resonancia que está menos disponible, pero la ventaja es que es menos operador dependiente. Se estima que un aproximado de del volumen pulmonar menos del 25% va también a impactar, pues va a implicar que ese paciente tenga una supervivencia menor del 20%. Y también existe otros factores como es la presencia o no de herniación hepática, después ese ascenso del hígado hacia el tórax, es un factor muy importante de mal pronóstico, se asocia a defectos más grandes de mayor gravedad. Hay algunas instituciones que han tratado de caracterizar como ese grado de o ese porcentaje del hígado que está herniado hacia el tórax, pero esto todavía no está estandarizado. Y pues adicionalmente hay otros factores que se han descrito, como si está el estómago ascendido, cuál es el área de transversa del pulmón, pero estos factores no se han pues como aplicado ampliamente en la práctica clínica. La gráfica que ven en pantalla, pues es muy interesante porque vamos a ver que acá está comparando la supervivencia en aquellos pacientes que tienen o no el hígado ascendido al tórax y vamos a ver que si está ascendido va a disminuir mucho la supervivencia, pero también les quería traer esta gráfica porque este también compara aquellos centros que se ubican en Latinoamérica donde no está como estandarizada la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que en centros europeos donde sí está, vemos como aumenta mucho la supervivencia. Entonces, esto es algo pues que se ha descrito porque hay como unas descripciones muy variables de las supervivencias de estos pacientes en diferentes centros a nivel del mundo. Entonces se han preguntado los autores pues qué puede explicar esto y mucho de las conclusiones que sacan es que hay diferentes estandarizaciones del manejo prenatal, que hay muchas diferencias en el tratamiento postnatal y que en estos centros donde ya se tiene una supervivencia que incluso se reporta por encima del 80%, generalmente se encuentran en lugares donde la terminación del embarazo es como más generalizada, entonces se considera que puede haber una mortalidad escondida
de aquellos pacientes que tienen una patología muy severa y que probablemente en países que no haya esa interrupción, pues si lleguen pues a término o lleguen pues a completar el embarazo y pues mueran en este periodo perinatal. Entonces es un factor importante para que tengamos en cuenta en nuestros pacientes. Se ha tratado de estudiar diferentes estrategias y algún medicamento que pueda administrarse de forma prenatal, como glucocorticoides, vitamina A, inhibidores de la fosfodiesterasa, inhibidores de la tirosinquinasa, pero verdaderamente ninguno de estos se ha visto que tenga mejores resultados para estos pacientes. Todavía se consideran que son experimentales y por ahora no tienen indicación como tal. Otra de las estrategias que existe para intervenir estos pacientes de forma prenatal es la terapia feto, la oclusión traqueal percutánea endoscópica. Esta se realiza entre la semana 24 y la semana 34, donde pues se retira también de forma percutánea. La teoría o cómo funciona esta estrategia es que al ocluir la tráquea se va a generar una hiperplasia pulmonar compensatoria. Esto aumenta el espacio alveolar, aumenta como el peso del pulmón y pues como el área de superficie. También mejora la vascularización del pulmón y como la compliance de este pulmón. Pero también se ha visto que puede disminuir la producción de surfactante. Esta terapia ha cambiado pues en el tiempo. Inicialmente se hacía de forma abierta y con una parto, con una estrategia exit, pues esto confería mayor morbimortalidad materna y fetal, pero ya en el tiempo ya se adoptó la estrategia que es percutánea. Vamos a ver un estudio que es del año 2023, es una revisión sistemática y un metaanálisis tratando de evaluar cuáles son las implicaciones de estas estrategias en los centros que están disponibles. Entonces incluyeron un total de 20 estudios para un total de 1.187 fetos. Entonces, ellos cuando analizan cuál es el impacto en la mortalidad, ellos ven que hay una menor mortalidad al mes de vida, a los 6 meses de vida, pero que no hay un impacto en la mortalidad a los 12 meses de vida y no hay un impacto sobre la hipertensión pulmonar. Aquellos autores que están en contra pues, de este tipo de intervenciones en el periodo pues, fetal es la posibilidad de parto pretérmino. Sí se ha visto que esta terapia aumenta este riesgo, pero los autores que están como en defensa de esto refieren que ninguno de los pacientes presenta un parto menor de 32 semanas y que el promedio de pues es menos de una semana y media, entonces que esto pues no tiene tanto impacto y que ninguno de los pacientes en este estudio presentó abrupcia de placenta o coriamnionitis. Pues no es una estrategia que sea ampliamente distribuida, todavía se considera que no hay evidencia suficiente para uno considerar que va a ser una estrategia generalizada para todos los pacientes. Parece que tiene mayores beneficios en aquellos pacientes que tienen un curso severo, todavía es controversial si en los casos moderados tendría alguna utilidad. Entonces se requieren estudios con un mayor número de pacientes y tampoco está muy clara la estandarización del procedimiento, pues como cuál es ese momento ideal para llevar los pacientes a este tipo de intervención. Ya una vez tenemos el paciente, pues que tiene el nacimiento, digamos que vamos a tenerlos en tres espectros diferentes. Vamos a tener un paciente que puede presentarse con dificultad respiratoria inmediata, con acidosis respiratoria, con compromiso hemodinámico severo. Vamos a tener otro grupo de pacientes que va a tener un periodo de restabilidad inicial con dificultad respiratoria tardía o que puede tener unos síntomas que son leves pero que va a tener infecciones pulmonares crónicas, derrames pleurales, neumonía, intolerancia a la vía oral, síntomas gastrointestinales. Y otro grupo que son los pacientes asintomáticos,
Es más raro, pero se han descrito casos donde se diagnostica a los pacientes después del mes de vida y la mayoría de los estudios donde se tratan, pues, donde se evalúan los impactos de las estrategias terapéuticas en estos pacientes excluyen a aquellos en donde se realiza el diagnóstico por encima del mes de vida. Eh, las pacientes van a presentarse con pues, signos de dificultad respiratoria, taquipnea, retracciones, estridor, cianosis, palidez. Algunos signos indirectos es que podemos tener un abdomen excavado con hiperinsuflación torácica, con disminución del murmullo vesicular y uno puede auscultar peristaltismo intratorácico, aunque esto es difícil en los primeros, pues en las primeras horas de vida. El diagnóstico se realiza generalmente en las primeras 24 horas, hasta el 80% de los pacientes. La radiografía simple tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de hernia diafragmática. Inicialmente podemos ver un abdomen que no tiene o tiene mínimo gas. A veces la hernia derecha, pues, por tener la presencia del hígado, puede ser difícil de diagnosticar. Eh, la ecografía puede ayudarnos a caracterizar el grado del ascenso de las vísceras al tórax, puede ayudarnos a descartar otras anormalidades. Recuerden que les había dicho que era muy importante descartar asociaciones como alteraciones renales u otras alteraciones intraabdominales y puede dar una aproximación al tamaño. La tomografía y la resonancia tienen una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, pero pues está la desventaja de la disponibilidad, la necesidad de anestesia y la irradiación, pues en el caso de la tomografía, y verdaderamente solo se utiliza en caso de dudas diagnósticas en el paciente. Cuando vamos a enfrentarnos a estos pacientes en el periodo neonatal, entonces lo primero pues es garantizar o hacer una valoración inmediata del estado hemodinámico, cómo vamos pues o definir en qué estado está este paciente para definir si requiere o no una intubación temprana. Inicialmente se hacía como un manejo ventilatorio agresivo, pero se ha visto que la ventilación que llaman gentil, es decir, con presiones inspiratorias bajas, con parámetros protectores y con una hipercapnia permisiva, evita el volutramo y el barotrauma de estos pacientes y los lleva pues como a mejores desenlaces. Eh, Se debe definir si el paciente pues, se debe garantizar un acceso venoso y arterial para hacer una monitorización del estado ácido, base y oxigenación de estos pacientes y hacer el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Estos pacientes deben tener un ecocardiograma en las primeras 24 horas de vida o idealmente en las primeras 12 horas de vida, ya que vamos a ver más adelante, el ecocardiograma también es muy importante para ver en qué espectro de la presentación clínica del paciente estamos. Hay varias estrategias para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Está el uso del óxido nítrico, inhibidores de fosfodiesterasa, bocetan, prostaglandinas, milrinone. Digamos que no hay una única fórmula para definir, pues, si un paciente necesita las estrategias o alguno de estos medicamentos. Todos tienen sus ventajas o desventajas y no van a ser de utilidad en todos los pacientes. Em, el óxido nítrico inhalado puede tener una mejoría transitoria de la hipertensión pulmonar y puede ser una terapia puente, pero no ha tenido un impacto en la mortalidad. El uso de inhibidores de fosfodiesterasa se ha descrito cuando se presenta resistencia al uso del óxido nítrico. Hay una experiencia limitada con el uso de Bosentan, que es un inhibidor del receptor de endotelino. Las prostaglandinas se han utilizado para mantener la permeabilidad del ductus y cuando tenemos pues presiones aumentadas del ventrículo derecho y el uso de milrinone ha llegado a mejorar los índices de oxigenación. ¿Cuáles son las metas que queremos tener en nuestros pacientes? Tener una presión arterial que sea normal para la edad, unas presiones arteriales pulmonares que sean menores que la presión sistémica, una saturación preductal
del 80 al 95% con áfidos por debajo del 50%, tener un lactato menor de 3 milimoles por litro y mantener una diuresis por encima de 1 a 2 mililitros kilo hora. Estos son como los factores que nos van a hablar que el paciente está llegando pues como a metas de estabilidad. Pero hay algunos pacientes que no, a pesar de todo este manejo multimodal que tenemos disponible, no van a alcanzar esas metas y es posible que estos pacientes vayan a necesitar ser llevados a una terapia ECMO, que todavía se considera como una terapia de rescate en la mayoría de los centros, y las indicaciones para llevar los pacientes a ECMO van a ser una incapacidad para mantener estas saturaciones por encima preductal 85% y postductal 70%, que tengan una acidosis persistente y una hipercapnia, o sea, una hipercapnia persistente que lleve a una acidosis severa, que no, pues que requiera una PIP alta para lograr una saturación por encima del 85%, que tenga hipotensión resistente a los inotrópicos, a los líquidos, durante al menos 12 a 24 horas, y un índice de oxigenación por encima de 40 que sea constante. Es muy importante saber que solo cuando tenemos que llevar a un paciente a ECMO implica que va a tener peor mortalidad, no por ser llevado a la terapia, sino porque cursa con una enfermedad que es más severa. La mortalidad de los pacientes que son llevados a ECMO está por el 50%, pero si no fueran llevados a ECMO sería el 80%. Hay algunas contraindicaciones que son relativas y se debe individualizar, pues como las características de cada paciente, la presencia de anomalías congénitas significativas, anomalías cromosómicas letales, hemorragia intracraneal, peso al nacer menor de 2 kilogramos y una gestacional menor de 32 a 34 semanas. Este es como pues no voy a tratar pues cada parte del algoritmo, pero me parecía muy interesante traer pues como esta gráfica en donde podemos ver como entre los tres ejes que habíamos hablado, una hipoplasia pulmonar, una hipoplasia ventricular, un aumento de la resistencia pulmonar, cuáles son como esos parámetros que podemos optimizar en los pacientes y los tipos de terapia que tenemos. Entonces es muy importante, este otro algoritmo que tengo es que cuando vamos a enfrentar a estos pacientes podemos hacer como una evaluación que sea escalonada. Entonces es primero ver cómo es ese estado hemodinámico del paciente, pues evaluar si va a requerir una intervención muy temprana en su periodo pues neonatal, y después con el ecocardiograma podemos ver cuáles como esos hallazgos en el ecocardio que nos hablan como de ese fenotipo hemodinámico que tiene el paciente, si tiene o no disfunción del ventrículo izquierdo, nos habla si va a tener respuesta a alguna de las terapias disponibles, si se va a beneficiar o no de considerar el uso como de inotrópicos o milrinone, y si se beneficia o no del uso de óxido nítrico. Y también ese estado o ese fenotipo hemodinámico nos va a llevar a definir si el paciente puede ser llevado a una intervención sin ECMO o si el paciente debe ser llevado a ECMO, y ya vamos a ver más adelante parte de la controversia que existe en qué momento llevar esos pacientes a la reconstrucción como tal del diafragma. Ya vamos a pasar a hablar sobre cuáles son esas estrategias del tratamiento quirúrgico que tenemos disponibles. Digamos que se puede dividir en dos grandes aspectos. Uno es la vía de abordaje y dos, la técnica quirúrgica que se realice. Entonces, en cuanto a la vía de abordaje, podemos hacerlo vía transabdominal o transtorácica, y en la técnica quirúrgica se puede hacer abierto, pues que es como la técnica eh, tradicional, o mínimamente invasivo. Es importante saber, o es interesante saber, que cuando los pacientes son llevados a técnica abierta, que es la mayoría, el 84% de los pacientes se realiza con técnica abierta, la estrategia es hacer un abordaje transabdominal en el 95% de los casos, mientras que el resto, o sea, el 16%, que son los pacientes que se llevan abordaje mínimamente invasivo, la gran mayoría
el 89% se realiza por el abordaje toracoscópico. ¿Cuál es la ventaja de hacer el abordaje abierto? Que la reducción pues, es más fácil de las vísceras, que se puede hacer una movilización del borde posterior del diafragma, que se puede hacer un tratamiento más fácil de la malrotación intestinal y que la vía transabdominal evita las secuelas osteomusculares asociadas a la toracotomía. El abordaje mínimamente invasivo tiene muchas ventajas que son pues como de toda la cirugía mínimamente invasiva, es que tienen menor dolor postoperatorio, menor tiempo de ventilación mecánica, hospitalizaciones que son más cortas, también evita esas complicaciones osteomusculares asociadas a la toracotomía, formación de menos adherencias, que esto impacta sobre las posibles complicaciones a largo plazo de las intervenciones quirúrgicas en los pacientes pediátricos, eh, pero generalmente está restringida a pacientes que estén hemodinámicamente estables, que tengan defectos que sean más pequeños, que se espera que en el transoperatorio no vayan a requerir ajustes grandes en la ventilación mecánica, ni ser llevados o estar en ECMO. Aunque pues digamos que esto se ha replanteado e incluso se han descrito pues pacientes en los que pacientes de ECMO son llevados de forma exitosa a intervenciones mínimamente invasivas. Se consideraba pues que el defecto derecho, el abordaje mínimamente invasivo era muy difícil, pero digamos que con el tiempo se ha adquirido pues mayor experiencia y ya no se considera una contraindicación absoluta para esto. Que se debe tener en cuenta que hay algunos estudios que sí han descrito que puede haber mayores tasas de recurrencia con estos pacientes. Y los que se ha visto que se benefician más de este tipo de intervenciones, aquellos que se mantengan con PIB menor de 24, que no tengan una hipertensión pulmonar clínica o imaginológica o y que no tengan un estómago intratorácico, perdón, ahí me equivoqué, se considera que estos pacientes pueden beneficiarse, pues son los que el grupo de pacientes que tienen mayor beneficio del abordaje mínimamente invasivo. Vamos a ver que pues el estándar indiferente a cualquier tipo pues de las estrategias que se use, la primera pues como paso cuando se hace el abordaje quirúrgico es hacer una reducción del contenido herniario hacia la cavidad abdominal. Este es un video donde se muestra esa reducción como de forma desde el abdomen y podemos ver ahí superior cómo se ve el pulmón completamente colapsado. Y la siguiente que vamos a ver es cómo se ve una imagen cuando el contenido se reduce desde el tórax. Este es el vaso que está intratorácico. Acá se está haciendo pues como una reducción como tal hacia la cavidad abdominal y ahí se puede ver pues que el defecto verdaderamente no es tan grande. Entonces esto es como un principio que se cumple indiferente al tipo de estrategia o el tipo de técnica que uno haga. Primero hacer la reducción del contenido hacia la cavidad abdominal y posteriormente uno puede hacer una clasificación que está pues descrita por el grupo de hernia diafragmática congénita. Ellos clasifican el tipo de defecto en A, B, C o D por el tamaño del defecto y por la cantidad pues como de diafragma presente. Porque es importante clasificar estos, pues el tipo de defecto, porque esto va a impactar sobre la morbimortalidad. El tamaño del defecto es el factor predictivo más fuerte sobre la morbimortalidad. Y también va a predecir si es posible o no un cierre primario. Digamos que el estándar es siempre tratar de hacer un cierre primario sin tensión cuando sea posible. Generalmente es posible en los defectos tipo A y B. Y en caso de que no sea posible, se debe utilizar estrategias como un parche o flaps o con colgajos musculares, sobre todo en los pacientes con defectos tipo 6D. Entonces, cuando vamos a hacer un cierre del defecto con parche, tenemos diferentes alternativas en el medio. Todavía no hay una perfecta.
cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Digamos que las sintéticas, que son las más comúnmente utilizadas, son las de PTFE o las de polipropileno. Tienen la ventaja de que están disponibles inmediatamente, la preparación es mínima, es fácil ajustarlo al defecto diafragmático, va a tener menor necesidad de disección tisular, pero tiene la desventaja que siempre van a tener mayor riesgo de infección, que como son sintéticas no van a tener un crecimiento pues progresivo con el niño, pueden ser un punto de anclaje para deformidades torácicas y pues que pueden generar una mayor reacción de cuerpo extraño, y eso se traduce en mayor riesgo de obstrucción intestinal y necesidad de esplenectomía. Existen las parches con material biológico, generalmente, o las que están descritas son matriz intestinal submucosa porcina o parche hérmico-celular humano. Estos contienen pues colágeno, eh, y, y algunas matrices biológicas que van a generar migración de los fibroblastos y diferenciación celular. Las ventajas es que presenta un crecimiento progresivo pues, con el niño, eh, pero no están tan ampliamente disponibles, y no hay diferencias en cuanto a mortalidad, infección, obstrucción intestinal. Y la desventaja es que se ha visto que con el tiempo, como esto no es inervado, puede tener un adelgazamiento y un crecimiento muscular incompleto. Y están los parches autólogos o las movilizaciones de flaps musculares. Esto tiene la ventaja de que presenta también un crecimiento progresivo con el niño, pues que es autólogo, entonces la respuesta inflamatoria secundaria que genera es mínimo. Y pues la desventaja es como se utilizan, ya vamos a ver más adelante, pero de dorsales o de los músculos de la pared abdominal, pues pueden generar deformidades de cualquiera de estas áreas. Se han descrito muchas técnicas para hacer una reconstrucción diafragmática autóloga. El más común es el colgajo de transverso y el oblicuo interno. Esto se describe ya como desde finales de los 90. Se usan inicialmente, pues como en la historia, ya después entran un poquito en desuso, pero ya vamos a ver que hay una tendencia actual aumentar el uso de esto. Acá quería traer una imagen ilustrativa. En esta imagen están marcados pues como en línea continua los bordes del sifoides y el reborde costal, y ellos hacen una incisión que es transversa subcostal, y vamos a ver en esta imagen inicial el, el asterisco es como el punto, el reborde, pues como del diafragma que se utiliza. Después se realiza esta disección que preserva todo el oblicuo externo, y se hace una disección que incluye el transverso y el oblicuo interno. Y vamos a ver en la imagen C como ya está movilizado este colgajo y está haciendo pues como esta cobertura del defecto diafragmático. Se han descrito muchas variaciones de esta técnica. Algunos incluyen solamente el transverso y la fascia posterior del recto abdominal. Otros incluyen el transverso, perdón, el oblicuo interno y el oblicuo externo. O sea, es cambiante, pero digamos que la que es más constante en la literatura es el uso del transverso y el oblicuo interno. Acá podemos ver cómo ya está pues suturado el colgajo cubriendo el defecto diafragmático. En la radiografía se puede ver como esa imagen que es común del pulmón hipoplásico rodeado pues como por líquido, y el defecto cubierto pues como el diafragma. Y pues ya en la imagen cicatrizada de la herida quirúrgica. Y lo que está mostrando la imagen en asterisco amarillo es que estos pacientes sí presentan una debilidad muscular, pero ya esto que estabilidad muscular tiene mejoría en el tiempo. Quería traer esta gráfica porque me pareció muy interesante, que podemos ver cómo en el tiempo, desde los más o menos desde el 2021, se ha visto que se ha invertido un poquito la curva entre los autores que utilizan el parche con pues cualquiera de los otros materiales
y el uso de estos flaps musculares con esas ventajas que habíamos hablado, pues de que no generan reacciones de cuerpo extraño, que es pues un tejido que está inervado e irrigado, entonces se ha visto que tiene menores tasas de recurrencia, en algunos estudios muy marcada, pasar de un 50% a un 4%, en otros una disminución más sutil de la recurrencia, donde se había visto más o menos del 16% pasar al 8%, pero igual es un porcentaje significativo, pues es una técnica a tener en cuenta a la hora de tratar estos pacientes. En el futuro probablemente vamos a ver el uso de bioingeniería de tejidos. Ahora pues está como en fase pues pre, o sea, en animales, todavía no hay pues estudios en humanos, están en estudios preclínicos, y esto se ha usado pues con amniocitos, con pues células mesenquimales, y probablemente pues en el futuro vamos a ver más su uso. Es importante tener en cuenta que a pesar de que existen todas estas estrategias de manejo, algunos pacientes se va a realizar pues, la reducción del contenido urinario hacia la cavidad abdominal, pero que no va a ser posible hacer el cierre de la cavidad. Entonces, durante el transoperatorio es importante hacer una vigilancia de la respuesta a las presiones de la vía aérea, pues a la intervención quirúrgica, y en caso que no sea posible, considerar un cierre temporal de la cavidad abdominal, ya sea con un BAC, con un silo o con la laparostomía, y llevar a los pacientes a una segunda intervención una vez tengan mejoría del edema, pues de las asas y el edema generalizado, y cuando tengan una expansión como tal del dominio. Vamos allá a hablar sobre algunas de las controversias. La más grande probablemente sea en qué momento debemos llevar a estos pacientes a la intervención quirúrgica. Entonces, pues esto va a cambiar o va a ser muy diferente dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Inicialmente en el tiempo se consideraba que estos pacientes debían ser llevados a un reparo inmediato, pero estudios analizaron cuando estos pacientes se llevaban en los primeros 3 días de vida, los primeros 7 días de vida o después del octavo día de vida, y no había diferencias en la mortalidad de estos pacientes, pero que si se llevaba a estos pacientes a intervenciones en las primeras 48 horas, cuando no se habían estabilizado, estos pacientes tenían una mayor mortalidad. Entonces, muchos de los centros consideran que los pacientes deben cumplir estas metas que ya habíamos mencionado, por lo menos por 100 horas antes de ser llevados a una intervención quirúrgica. Y que es importante hacer todo este análisis de los pacientes y estadificar su riesgo para identificar de forma temprana aquellos pacientes que van a requerir ECMO, pues porque ya hablamos del impacto que tiene sobre la mortalidad el uso de la terapia ECMO. El siguiente, pues como controversia es en qué momento llevar a los pacientes prematuros a intervención quirúrgica. Se ha visto que cuando un paciente, o sea, un paciente prematuro ya por sí por ser prematuro tiene peores desenlaces que otro paciente que no lo sea, y que la corrección antes de la semana 32, o sea, la semana gestacional corregida, tiene una probabilidad, un 68% menos de probabilidades de supervivencia, y que cada semana que aumente la edad gestacional aumenta 3 veces la posibilidad de supervivencia. De donde tomo estos datos es de un estudio que es reciente de este año. Se requieren estudios que sean prospectivos, que tengan un mayor número de pacientes para que podamos tomar una pues como decisión sobre los pacientes prematuros. Algunos autores que están en contra consideran que si uno no los lleva de forma temprana podrían aumentar el tiempo de intubación orotraqueal, aunque los autores en el estudio, cuando comparan estos pacientes, prefieren que no tuvieran tiempos de intubación más prolongada, diferiendo un poco el procedimiento, tratando de alcanzar una gestacional por encima de la semana 32, y que es en esta semana, en la 32,
donde probablemente se iguala pues como la curva de supervivencia entre un paciente prematuro y no prematuro. Entonces, más o menos ya está claro que estos pacientes que no son llevados a ECMO se debe esperar una fase de estabilización para ser llevados a la intervención quirúrgica, pero todavía existe mucha controversia en cuanto al tiempo en que los pacientes en ECMO deban ser llevados a una intervención quirúrgica. Hay muchas estrategias, incluso existe intervención pre-ECMO, intervención en ECMO temprana, intervención en ECMO tardía o intervención post-decanulación de ECMO. Es muy difícil uno definir esto porque sí se ha visto que los pacientes que son llevados de forma tardía, pues están expuestos a mayores complicaciones, sobre todo hemorrágicas. La mayoría de las mortalidades asociadas pues, de los pacientes en ECMO son por estas complicaciones hemorrágicas, eh, pero los que están como a favor de llevarlos pues, de forma, cuando ya se desmonta el ECMO, es precisamente para evitar estas complicaciones. Algunos autores consideran pues que puede haber un sesgo en decir que uno tiene mejores desenlaces post-ECMO porque también se considera que esto implica que el paciente se pudo decanular, entonces que probablemente iba pues tiene un mejor pronóstico o tiene un mejor estado que aquel paciente en los que se lleva de forma en ECMO pero de forma tardía. Entonces más que uno poder decir cuál es el momento ideal, es tratar de poder predecir qué paciente se va a poder decanular de forma temprana, no. Pero digamos que ya cuando estamos en ECMO, traigo este estudio que es de este año también, donde se hace un metaanálisis sobre cuál es tratando de encontrar cuál es este tiempo ideal para llegar a los pacientes. Se incluyeron 6.120 lactantes. Ellos toman un total de 10 estudios, pero posteriormente retiran 3 porque consideran que estos estudios tienen alta heterogeneidad y cuando ellos retiran estos estudios, sí pueden ver que hay una menor mortalidad cuando estos pacientes se llevan a intervención quirúrgica en las primeras 72 horas. Adicionalmente, también tiene un impacto en la duración del ECMO, menores días de ECMO, y menor tiempo de hospitalización y menor tiempo de sangrado. Entonces, como les había dicho previamente, es como tratar de identificar si el paciente ya debe ser llevado a ECMO, tratar de identificar si ese paciente va a ser decanulado de forma temprana o no, porque podría llegar a considerarse hacer la corrección posterior a la decanulación, pero pues definitivamente la tendencia ahora es que la intervención temprana tiene menores complicaciones hemorrágicas y menor mortalidad en los pacientes en ECMO. Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito sobre el pronóstico de estos pacientes. Como lo he mencionado, pues a través de la charla va a estar asociado al tamaño del defecto, a las cardiopatías y a las anormalidades asociadas, si es un recién nacido prematuro. Y es muy importante que hay un impacto en la mortalidad cuando estos pacientes se tratan en centros de alto volumen. Se considera que un centro es de alto volumen cuando tiene más de 12 casos al año y de moderado cuando tiene entre 6 a 12 casos. Y sí se ha visto que cuando se trata de centralizar estos pacientes en centros como de alta experiencia, impacta como tal en la mortalidad. Y la tablita que les traigo acá es como para resaltar que estos pacientes no solo tienen implicaciones tempranas, sino tardías y que van a requerir seguimiento pues a lo largo de la vida de las alteraciones osteomusculares, pulmonares, cardíacas, del neurodesarrollo, de las alteraciones gastrointestinales y van a requerir pues como todo ese seguimiento a largo plazo. Entonces, como conclusiones para el día de hoy, es importante que sepamos que los pacientes con hernia diafragmática congénita tienen una presentación que es heterogénea, que los podemos clasificar como en esos grupos fisiológicos de presentación al nacer,
que es muy importante el diagnóstico prenatal y su estadificación de riesgo prenatal, porque probablemente definir en dónde deben nacer estos pacientes y tenerlos en centros especializados o en centros de experiencia va a impactar en la mortalidad. Y pues es un tratamiento que es multidisciplinario y que actualmente el paradigma es que estos pacientes presentan una emergencia que es fisiológica y no quirúrgica, y pues que ya explicamos cuáles son esas consideraciones para llevar a estos pacientes a cirugía. Muchas gracias a todos por su atención. Quedo atenta si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Muy buena revisión completa. Es importante siempre tener en cuenta cuando estos pacientes nacen, pues, dónde van a nacer. Es un factor muy importante en el pronóstico porque se toman las medidas que se tengan que tomar a tiempo. Lo ideal es que los niños con diagnóstico prenatal de hernia diafragmática congénita nacieran en un lugar especializado, como dice Caro, y ojalá que sea un lugar que tenga la posibilidad de manejarlos en ECMO, sobre todo los pacientes que tengan factores de riesgo eh, en los que ya uno sabe que ese paciente probablemente lo va a necesitar. Muchas gracias, Carolina. Dejo por si otro quiere intervenir. Muchas gracias, doctora. Veo que el doctor Byron tiene la mano levantada. Hola, doctora Carolina, excelente. Muy buena presentación, muy completa, muy bien enfocada. Gracias por haber sacado el rato para eso. Yo solo quería puntualizar una cosa referente a lo de ECMO, que es lo que yo sé. Cuando uno tiene un neonato con una hernia diafragmática, hipertenso pulmonar, cada vez, ahora que estábamos en Washington, hubo una tarde completa hablando de hernia diafragmática y ECMO. Hay un punto donde todos coincidían y era en el ECMO oportuno. A veces uno encuentra la literatura como ECMO temprano. ECMO temprano no me gusta la palabra porque, pues temprano es que temprano es de una. Hay pacientes que no lo necesitan de una vez. Pero sí ser muy juiciosos y muy certeros en la identificación de la hipertensión pulmonar grave para poder evitar todas las consecuencias que esto puede tener en la perfusión y en el gasto cardíaco del paciente. Eso ya está estandarizado a nivel mundial. La cosa es tan crítica como cualquier paciente que tenga un índice de oxigenación por encima de 30 por más de 12 horas debe estar en ECMO. O un paciente que tenga un índice de oxigenación de 40 por más de 4 horas debe estar en ECMO. Y a veces uno va a ver, el paciente lleva índices de 45, 50 y no ha pasado nada. Entonces, este punto es muy importante, poder identificar la hipertensión pulmonar para ingresar de manera temprana en ECMO. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos hecho todo. Nosotros hemos recibido pacientes ya operados, los montamos en ECMO, todos están muertos. Hemos montado pacientes que hemos montado pacientes en ECMO y luego llevarlos a cirugía, 2 que fueron muy pequeños, además unas derechas con el hígado arriba, creo que de pronto ahí nos equivocamos en la selección. Los pacientes se murieron. Me acuerdo una vez en una cirugía de Cristian que eso sangraba de una manera descomunal, se murió en menos de 12 horas del posoperatorio. Creo que hay un punto muy importante en el que uno debe ser muy estricto y es en la selección de los criterios de mal pronóstico. Si un paciente tiene criterios de mal pronóstico, ese paciente se va a morir con o sin ECMO. Alguna vez estábamos en una reunión en un consenso colombiano que estamos haciendo de ECMO para hernia diafragmática y alguna persona decía, no, a nosotros nos va muy bien porque nunca hemos necesitado ECMO. Pues eso es una verdad de perogrullo, obvio. Si no necesita ECMO, pues es el mejor escenario. Como tú muy bien lo dijiste, el paciente que requiere ECMO, ya su riesgo de morirse va a ser mucho más alto, obvio, porque necesita ECMO. Y si además de eso es una hernia diafragmática, pues le va a ir peor. Y si además de eso es una hernia diafragmática derecha, con el hígado arriba y el vaso arriba, pues le va a ir requete peor. Que son pacientes que es fútil meterlo a ECMO porque ese paciente finalmente se va a morir. En Colombia justamente anoche me llamaron de cardio infantil para preguntar cómo íbamos nosotros, porque ellos van muy mal. Ellos han hecho 9 y de los 9 solo tienen uno vivo. Bucaramanga tiene una sobrevida, dicen ellos, del 25%, pero no dan el dato de cuántos son.
En Cali, sé que ellos quieren hacer diafragmática en Valle de Lili, no sé bien el dato porque están ahí en todo el proceso del ECMO neonatal. Y nosotros, nadie más se atreve a hacerlo porque los pacientes fallecen. Lo que es muy claro, y creo que es lo que debe toda la gente que está en el auditorio seguir profesando a cada quien que conozcan, es que estos pacientes deben nacer en un centro ECMO. Eso es lo más importante, porque entre más tiempo te demores en el paciente que tiene indicación de ECMO en canularlo, más se va a morir. Hay estudios muy interesantes que hablan de horas de ventilación, ni siquiera de días. Entre más horas te demores ventilando a un paciente con parámetros supraprotectores, alta frecuencia a parámetros fuertes, con hipertensión pulmonar grave, más se mueren. Entonces creo que ese es el punto. Aparentemente, el paciente que mejor le va cuando necesita ECMO es el paciente que montas en ECMO y lo llevas a cirugía. Y ahí dependerá de su condición. Inclusive hay reportes de casos que el paciente sale de la cirugía sin el ECMO, lo cual me parecería fantástico. Entonces, creo que hay mucho camino por recorrer. Nosotros tenemos un grupo muy joven, de hernia pragmática y ECMO, y creo que pues tenemos que seguir por el camino. Creo que tenemos que ser muy juiciosos en el proceso de selección, no para escoger los que van a vivir, sino para descartar los que claramente se van a morir. Caro, te felicito. Muy buena presentación, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. El doctor Walter tiene la mano levantada. Cristian lo levantó primero. Cristian, adelante. Hola, buenos días. Gracias, Carolina. Me gustó mucho tu presentación. Me parece que sintetizaste los temas más esenciales en un tema tan complejo como es hernia pragmática congénita. Yo hablando pues con diferentes personas, con Byron, con Martica, con la doctora Cristina, en algunos escenarios, nos parecía muy complejo entender porque hay lugares donde la mortalidad, donde centros de excelencia, donde reportan tasas de supervivencia del 90%, y otros centros también de excelencia, donde reportan mortalidad del 80%. Uno dice, ¿por qué estos datos como tan dispares, siendo ambos centros de excelencia iguales? Me parece que tú me respondiste esa pregunta en la presentación cuando hablaste que la mortalidad cambia si es un lugar donde donde es legal la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que esos centros donde reportan supervivencias tan altas, en verdad es porque reciben pacientes menos graves que reciben lugares donde no hay interrupción voluntaria del embarazo. Eso me pareció como muy interesante en tu presentación y yo creo que responde a esa pregunta que nos hacíamos varias personas. Lo otro, sobre la terapia prenatal de hernia diafragmática congénita, la terapia feto, pues se ha demostrado que tiene algún beneficio. Sin embargo, no está tan claro tampoco el beneficio, y parece ser que es porque ese pulmón que se hipertrofia luego de la oclusión traqueal, en realidad no es un pulmón muy funcional, sigue siendo un pulmón hipertrófico, y el número de alveolos que se desarrollan en ese pulmón, aunque mejora pues el número de alveolos, no mejora el grosor como de la membrana de intercambio. Entonces, tal vez por eso es que la terapia prenatal tampoco ha mostrado tantos beneficios como uno esperaría, a pesar de que se ve mucho más pulmón. Y por último, respecto a la terapia ECMO, como bien dijo pues Byron ahora, sigue siendo una terapia de rescate. Obviamente, si el paciente requiere ECMO, pues claramente es un paciente que tiene mayor mortalidad. No quiere decir tampoco que el ECMO pues es el que les va a salvar la vida a estos pacientes con hernia diafragmática grave, ni mucho menos la cirugía. También es otra cosa que a veces tenemos grabado en el consciente o inconsciente colectivo, que
una vez corrijamos la hernia, entonces ya el paciente va a sobrevivir, y no es cierto. Los pacientes que requieren ECMO son porque están mucho más graves y por eso su mortalidad también es más alta. Y luego de la cirugía, si bien eso va a permitir, eh, perdón, mejorar como ese espacio pleural como para que el pulmón que tenga pues se expanda un poco, no va en realidad a corregir el problema de base, que es el pulmón displásico, perdón, el pulmón hipoplásico y, y la hipertensión pulmonar y todas las secuelas cardiopulmonares pues que tienen estos pacientes. Muchas gracias, Carolina. Buenos días, Carolina, buenos días a todos. Carolina, un gusto haber escuchado esta charla, una muy buena charla, la verdad me gustó, muy completa. Creo que tocaste todo, pues, como los temas actuales y creo que es una excelente charla. Yo voy a hacer algunos comentarios. La terapia feto su problema, en su concepción de mejorar la hipoplasia pulmonar, si usted muy bien lo explicó, el problema de la patología en realidad empieza de muy temprano en la edad embriológica, y la patología no es solamente el pulmón afectado, el pulmón hipoplásico, la patología es bilateral. Porque este daño siempre va a ser bilateral en la alteración en los estudios de fetos que fallecen. Cuando hacen la evaluación histopatológica de los vasos pulmonares, se dan cuenta que es bilateral, no es unilateral. Entonces, aunque tú mejores el volumen del pulmón, la hipertensión pulmonar y las alteraciones vasculares que llevan a la hipertensión pulmonar son bilaterales. Entonces, ahí es donde entra el problema de la terapia y del enfoque del manejo. Yo creo que debe ser, como dijo la doctora Cristina y dijo Byron, estos pacientes deben nacer en un centro de, de alta complejidad que tenga la terapia ECMO idealmente, pero desafortunadamente en Colombia hay muy poca terapia ECMO neonatal y muy pocos centros lo tienen aún, y pues yo creo que esto va a ser el futuro, no, es el presente, pero que nosotros estamos aún muy atrasados en esto, y pues afortunadamente en la clínica lo tienen, pero si usted ve el resto de Colombia, pues en realidad no hay muy pocos centros que tengan el ECMO neonatal. Debe existir ese equipo multidisciplinario que estábamos diciendo, para cuando se va a tomar una decisión, como decía Byron, no sea una decisión que va a llevar una terapia fútil y que el paciente pues en realidad no se va a beneficiar. Eso no solamente la terapia ECMO para hernia diafragmática, la terapia ECMO para para todas las patologías que lo puedan llegar a requerir. Porque no sabe, pues en lo que usted puede ver en la literatura internacional, uno, uno se da cuenta que puede encontrar estudios donde hay terapias en donde los centros tienen buenas sobrevidas, pacientes donde no tienen tan buenas sobrevidas. Y me gustó esa teoría que está hablando Cristian bueno, no reportamos a los que en realidad se van a morir o los que murieron antes de nacer, y eso explicaría también muchos de esos reportes, porque uno queda un poco a veces aburrido cuando intenta comparar en los resultados que puede llegar a ver localmente. Nuevamente, Carolina, felicitaciones por tu seminario. Muchas gracias por todos los comentarios. Bien, la doctora Marta Cuellar tiene la mano también levantada. Sí, hola, buenos días a todos. También pues me uno a los comentarios de agradecimiento pues por la charla, y mi intervención pues va dirigida a 3 puntos. El primero, que yo creo que aprovechando que volvimos a retomar el tema, lo hemos hecho en otras ocasiones
Entonces quería invitarte y hacia de dónde era la R, a los que están muertos, pero teníamos nosotros esa contenido, sobre todo para comentar dentro del grupo. Entonces quería aprovechar que de pronto si te animabas a hacer eso, yo tengo la base de datos, Byron creo que también la tiene, y hacer como esa comparación. El segundo punto es de pronto bajarnos un poquito, porque yo sé que el nivel de formación de ustedes también es de pediatría, ¿cierto? Muy rico todo este tema de la alta complejidad, y obviamente nos toca porque ustedes se forman en una institución de alta complejidad, pero recordarles 2 puntos para el pediatra. El primero, que no todos van a tener un diagnóstico prenatal y no todos van a estar pues como los que vemos en Sommer, ¿cierto? Sino que también hay pacientes que van a venir de casa, son pacientes que no tuvieron diagnóstico prenatal, son pacientes que generalmente debutan por neumonías en el mismo lado, ¿cierto? Sobre todo las hernias diafragmáticas izquierdas. Entonces, como pediatra, tiene que también hacer un diagnóstico diferencial de esos pacientes con neumonías a repetición, sobre todo cuando son en el mismo lugar. Y un tercer punto también muy para el pediatra, que si el paciente sobrevive, va a ser un paciente con un pulmón hipoplásico, va a ser un paciente que siempre va a tener riesgo de hipertensión, entonces la ecocardio tiene que estar en el seguimiento de esos pacientes, y el papel, el rol que juega el pediatra en el seguimiento del paciente de hernia diafragmática es prevención de infección, entonces hay que mantener toda la vacunación al día, y estar pendiente pues como de esta patología de la hipertensión pulmonar, que de todas maneras en algún momento pueden tener pacientes para seguimiento de hernia diafragmática, los que sobreviven pues ya una vida relativamente normal, entonces quería hacerte énfasis sobre todo como esa última diapositiva del seguimiento. Entonces esa era como mi intervención, ojalá pues te animes a revisar los casos y que hagamos una segunda charla, ya no de revisión teórica, sino de qué ha pasado con nuestros niños, incluso al chiquitín que prematuro, que es el que tenemos en la cabeza que está vivo. ¿Listo? Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a usted, doctora. No veo como más manos levantadas, no sé si alguien más quiera dar algún otro comentario, algún otro concepto. Bueno, no, agradecerles a todos mucho pues por la atención, que tengan todos un feliz día. Gracias. Muchas gracias.